En el programa de hoy conoceremos la realidad de los católicos en Tailandia, país en el que se encuentra de visita el Papa Francisco esta semana. Y conoceremos la fecha en la que será declarado beato Monseñor Fulton Sheen. Grupos afines al gobierno de Nicaragua atacaron la Catedral de Managua. Bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve y estoy muy contenta de regresar nuevamente con las noticias de la Iglesia Católica. Pero ahora empecemos y vamos con las noticias del viaje del Papa Francisco a Tailandia. Empezamos el programa con información de Tailandia, donde en estos momentos se encuentra el Papa Francisco con motivo de su viaje apostólico. Por este motivo, en el siguiente informe conoceremos un poco sobre la realidad de los católicos en este país. Sin duda, la visita del Papa Francisco a Tailandia tiene un carácter pastoral importante, ya que durante su paso por el país asiático, el Santo Padre busca impulsar el diálogo interreligioso, la tolerancia y la armonía entre sus habitantes. Me siento abrumada porque nunca pensé que podría ver al Papa, no esperaba conocerlo en mi vida. Estamos contentos, ha pasado mucho tiempo desde una visita papal. Sin embargo, pese a la llegada del pontífice, los católicos en esta tierra representan una minoría muchas veces eclipsada. Como se sabe, Tailandia, con más de 65 millones y medio de habitantes, es un país mayoritariamente budista, donde el 95% de la población sigue las enseñanzas de esta religión. Por su parte, los musulmanes representan la principal minoría religiosa con un 4% de fieles, mientras que los católicos solo cuentan con el 0.59% de la población. El cristianismo llegó a Tailandia de la mano de dominicos portugueses entre los siglos XVI y XVII. Posteriormente arribaron los franciscanos, jesuitas y las misiones extranjeras de París. Cabe destacar que a pesar de ser pequeña en número, la Iglesia Católica en Tailandia desempeña una importante labor tanto en el campo educativo como social. Esto es para reflejar la belleza de nuestro país y de todas las regiones. Nuestro sistema educativo enseña a los estudiantes sobre la diversidad de las culturas y tradiciones locales, y estamos tratando de transmitirlo a través de un espectáculo en poco tiempo. Asimismo, la Iglesia Católica mantiene un compromiso importante a favor de los pobres y los sectores más vulnerables de la sociedad, entre los que se encuentran los migrantes y refugiados en el país. Y ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos informará sobre el viaje del Papa a Tailandia. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos desde Roma, mientras que el Papa Francisco ya se encuentra en el continente asiático para su nuevo viaje apostólico internacional que se lleva a cabo del 19 al 26 de noviembre. Y como ya es tradición, antes de marcharse hacia Tailandia, el Santo Padre visitó la Basílica de Santa María la Mayor para rezar ante el ícono de la Salus Populi Romani, protectora del pueblo romano, para encomendar a la Virgen su viaje en el que visitará Tailandia y Japón. El avión que trasladó al Santo Padre despegó a las 7:15 de la noche de Roma y viajó por 11 horas y media hacia Bangkok, la capital de Tailandia, país en el que el 95% de la población es budista. Al inicio del vuelo, el Papa Francisco saludó a cada uno de los periodistas que lo acompañan en esta ocasión y les agradeció por su trabajo, porque dijo que es bueno que la gente esté informada y que conozca sobre estas culturas que están lejos de Occidente. El avión que trasladó al Papa aterrizó en el aeropuerto de Bangkok poco después del mediodía, hora local, y allí mismo se llevó a cabo el recibimiento oficial con la Guardia de Honor y sin ningún discurso oficial. La primera persona que el Papa saludó al bajar del avión fue su prima Ana Rosa, quien es religiosa de las Hijas de María Auxiliadora y es misionera en Tailandia desde hace más de 50 años. Ella será su intérprete durante la estancia en Tailandia. Además, el Papa Francisco fue recibido por las autoridades civiles, los obispos tailandeses y por niños vestidos con trajes tradicionales, quienes lo saludaron con afecto, a quienes bendijo también. Y también había un grupo de personas que ondeaban
ondeaban pequeñas banderas del Vaticano y Tailandia y que gritaban ¡Viva el Papa! El Papa Francisco es el segundo pontífice que viaja a Tailandia después de la visita de San Juan Pablo II en mayo de 1984. Así que no se pierdan nuestra programación en EWTN, porque les transmitiremos cada evento de este histórico viaje, mientras que esto es todo por hoy. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. En otras noticias, les comentamos que el conocido arzobispo que fue estrella de televisión en Estados Unidos, Monseñor Fulton Sheen, será próximamente declarado beato. Veamos. Esta semana, la diócesis de Peoria, en Estados Unidos, anunció que el famoso evangelizador de los medios de comunicación en este país, el venerable arzobispo Fulton Sheen, será declarado beato el próximo 21 de diciembre, justo cuando se cumplen 100 años de su ordenación sacerdotal. Como se recuerda, Monseñor Sheen nació en Illinois en 1895 y tenía 24 años de edad cuando fue ordenado presbítero en la Catedral de la Diócesis de Peoria el 20 de septiembre de 1919. Más adelante, en 1951, fue nombrado obispo auxiliar de Nueva York y permaneció allí hasta su nombramiento como obispo de Rochester en 1966. Posteriormente, entregó el cargo en 1969 y regresó a la ciudad de Nueva York hasta su muerte en 1979. Cabe destacar que el proceso de beatificación de Monseñor Sheen se da luego de que el 6 de julio de este año, la Congregación para las Causas de los Santos promulgó el decreto que reconoce el milagro atribuido a su intercesión en la inexplicable recuperación de un pequeño que no mostraba signos de vida en el momento en que los médicos trataron de revivirlo. Sin embargo, cuando los padres del niño oraron al arzobispo Sheen para que sanara a su hijo, el milagro ocurrió. Monseñor Fulton Sheen brilló en la televisión ante todo como un apóstol, una persona con muchos talentos, pero que trabajaba muy bien esos programas, 25 horas de preparación para cada programa de media hora, culminada con un tiempo de oración en el que le hablaba al Señor Jesús de eso que quería decirle a las millones de personas que seguían con gran fruto evangelizador. Además escribió unos 60 libros, muchos de ellos bestsellers, que llevaron a la fe católica a muchas personas. Así es que nos alegramos, los que estamos en los medios, por tener un futuro santo patrono, digamos, de las personas que están en la actividad evangelizadora en la televisión. Y ahora nos conectamos vía Skype con Monseñor Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua, quien nos hablará sobre el reciente ataque a la Catedral de Managua por parte de simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega, en el que además fueron agredidos un sacerdote y una religiosa. Monseñor Avilés, le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias por cubrir esta situación de nuestra patria en nuestra iglesia. Monseñor, cuéntenos por favor, ¿sabe usted si hubo algún motivo en específico para el ataque que se suscitó a la Catedral de Managua o si es una represalia por la labor de la iglesia en medio de la crisis que está viviendo el país? Sí, sucede que en el país hay una cantidad de presos políticos injustamente detenidos. Las madres de ellos, de manera pues desesperada, pues no hayan qué hacer, intentaron estar en catedral, hacer oración, no sé si iban a hacer huelga, no sé, intentaron estar en catedral. Entonces el gobierno, con la policía ayudándole, metieron grupos de turbas y grupos afines a ellos, pues, apoyados por la policía, para ciertamente pues violentar la catedral, cosas, una religiosa, y sí, pues fue algo bien feo. Monseñor, y por otro lado también sabemos que la iglesia de San Miguel en Masaya también está siendo asediada. ¿Usted ha tenido oportunidad de conversar con el párroco del lugar, el sacerdote Edwin Román? Sí, todos los días hemos estado hablando con él, pues está el señor arzobispo, incluso el señor arzobispo pues tenía reuniones del CELAM
las canceló, no ha viajado nada por estar pendiente de la situación del país, de la situación del padre Edwin. Sí, el padre Edwin, él pues ha querido quedarse ahí a apoyar igual. Estas madres, 8 mamás, han querido hacer huelga de hambre y se entraron a su parroquia y la policía les acercó, pues la policía les ha acercado, les ha cortado la luz, les ha cortado el agua y él ha decidido quedarse con ella pues para protegerla. Él ha querido estar ahí. Él padece algunas enfermedades como azúcar y esto, tiene que estarse poniendo inyecciones. Entonces todo eso se le dificulta, pues es un poco incómodo, pero él está ahí firme, pues apoyando a esta madre. Monseñor, y finalmente con esos hechos tan difíciles que usted nos cuenta de lo que se está viviendo la situación en Nicaragua, ¿nos podría decir si la iglesia del país, la iglesia nicaragüense, es una iglesia perseguida? Indiscutiblemente, el gobierno desde hace tiempo pues viene haciendo estrategias y políticas para venir coartando las actividades humanitarias de la iglesia, actividades evangelizadoras también, como el prohibir a Cáritas introducir pues algunos productos para la evangelización, como vino, como Biblias. También el prohibir las exoneraciones de impuestos que a veces ayudaban para construcciones de casas curales o escuelas o salones parroquiales, iglesias o conventos de monjas. Entonces todo eso se lo ha venido cortando el gobierno sistemáticamente, pues indiscutiblemente es una persecución religiosa. Monseñor Carlos Avilés, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias y cuente con todas nuestras oraciones por la situación que se vive en su país y por la iglesia. Muchísimas gracias. Aquí estamos con toda la fe y la esperanza en Jesucristo, pues de estar siempre a la orilla del pueblo de Dios, pues el pueblo que nos encomienda a Jesucristo. Gracias, Monseñor. Parece que, según el gobierno de Nicaragua, la iglesia es un enemigo a perseguir o a dejar que sea atacado sin comentario, como si no fueran simpatizantes del gobierno los que han perpetrado ese ataque contra un sacerdote, contra una religiosa, contra las casas de Dios. O sea, no hay, evidentemente, ninguna contemplación por parte de estas personas que simpatizan con el gobierno y que no son llamadas a orden por ese mismo gobierno. Eddie, y cuestiona mucho cuando se habla de una persecución a la iglesia, porque la iglesia en realidad, ¿cuál es su trabajo? Es velar por las personas, velar por la dignidad de las personas, y no es que esté a favor o en contra de un partido político. La iglesia no puede meterse ya en esos asuntos, pero sí puede denunciar lo que está mal y velar por cada uno de los ciudadanos, acoger a las personas que lo necesitan. Ese es el trabajo de la iglesia y eso es lo que están haciendo la iglesia en Nicaragua. Nosotros desde aquí nos seguimos solidarizando con la iglesia nicaragüense, con todos los nicaragüenses que anhelan y desean la paz para su país, que también en este momento está en una crisis muy difícil. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, la Iglesia en Ecuador celebra beatificación del padre Emilio Moscoso, mártir de la Eucaristía. Y en Argentina, arzobispo de La Plata responde al presidente electo sobre proyecto del aborto. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Siguiendo con la información, les contamos que en Tierra Santa el número de personas que llegan a conocer los lugares donde vivió Jesús ha crecido en un 11% durante los meses de septiembre y octubre de este año respecto al mismo periodo del año pasado. Veamos esta información que nos trae Christian Media Center. Basílica de la Anunciación de Nazaret, Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, Iglesia de la Flagelación. Tierra Santa es la meta turística de aquellos que quieren conocer los lugares en los que vivió Jesús. Se han registrado más de 850.000 entradas turísticas, frente a las 770.000 del año pasado. De enero a octubre de 2019 ha habido un aumento del 10% respecto a 2018.
Ni siquiera en 2000 había tantos peregrinos como hay ahora. Antes eran sobre todo evangélicos, pero actualmente los católicos están viniendo aquí para descubrir la riqueza de Tierra Santa. Para conmemorar el 30º aniversario de la diócesis de Santo Amaro de Brasil, 25 sacerdotes han venido de visita a Tierra Santa junto a su obispo, Monseñor José Negri. El grupo se dirigió, entre otros lugares, a la Gruta de la Natividad de San Juan Bautista, a la Basílica de la Anunciación, a Cafarnaúm, a la Iglesia de la Flagelación. En el cenáculo renovaron las promesas sacerdotales. En cada lugar, una nueva experiencia. Y ahora nos enlazamos inmediatamente con nuestra corresponsal en España, Blanca Ruiz, quien nos trae el último acontecer de la Iglesia en este país. Adelante, Blanca. Hola Isabel, hola Edi. Hoy queremos acercarles hasta Tierra Santa. Por eso, EWTN Noticias ha entrevistado al padre Salvador Rosas, guardián del Santo Sepulcro, que visitó España en estos días y que nos habló sobre la importancia de la presencia cristiana en estos lugares. La presencia cristiana en los santos lugares tiene su importancia en el hecho de que son esas las piedras vivas que nosotros custodiamos. No somos guardias de museos, no somos guardias de iglesias o monumentos históricos, sino custodios de esa fe que se ha mantenido a lo largo de estos siglos gracias a esa presencia viva de cristianos que, no obstante persecuciones, discriminaciones, violencia, martirio, se han mantenido fieles al mensaje del Señor. Una presencia cristiana que no ha sido fácil porque en la tierra de Jesús los cristianos son una minoría. Entonces los cristianos que hoy, en el siglo XXI, siguen permaneciendo en los lugares santos, nos dan ese testimonio. Cristo resucitado, Cristo que nos ha redimido, los ha hecho los nuevos apóstoles. Y esa fe, esa esperanza y esa caridad de nuestros padres en la fe se desbordan hacia todos los puntos de la tierra. Esa es la importancia, la vida en sí de saberse redimidos por Jesucristo. Por eso el padre Salvador Rosas hizo unas peticiones muy importantes para ayudar a los cristianos que están en estos lugares. La importancia de la comunión de oraciones es la principal manera en la cual nosotros podemos acompañar a nuestros hermanos cristianos en Tierra Santa. Ellos, al igual que nosotros, pues en esa expresión de su fe, pueden llevar a cabo algunas vicisitudes propias de una pequeña persecución, de alguna pequeña intolerancia, y es a través de nuestro apoyo espiritual que pueden seguir adelante. Hemos mencionado la colecta que cada año, con motivo del Viernes Santo, se realiza en la Iglesia Universal, que tiene como principal destino estos cristianos. Aparte de estas dos modalidades, las peregrinaciones de cada uno de los puntos de la tierra que acuden a visitar los santos lugares contribuyen no solamente a la economía, sino a esa batalla en la fe. Cuando un cristiano local ve que acuden a los santos lugares desde distintas partes del mundo, haciendo esos sacrificios no solo económicos, sino espirituales, cuando ven ese fortalecimiento de la fe en otros hermanos, ellos a su vez se enriquecen. Con este precioso testimonio les dejamos desde España un saludo, seguiremos informando. Muchas gracias, Blanca, por la información y por traernos esta entrevista al guardián del Santo Sepulcro, que, como él bien lo dice, no es que él custodie una estructura nada más, él custodia piedras vivas, lugares que nos hablan de ese Cristo resucitado y que en eso está nuestra fe, en ese Cristo resucitado, y también ayudar y estar cerca de estos hermanos nuestros, que son los cristianos que viven en estas tierras, que muchas veces sufren persecución, que muchas veces no pueden vivir de pronto su fe libremente, pero que nosotros podemos estar en comunión con ellos porque compartimos lo esencial, compartimos la misma fe, podemos estar en comunión de oraciones, pero también en comunión de esa fe centrada en Cristo resucitado. Y pensar que ellos son testigos de Jesucristo en la tierra que fue santificada por la presencia del Señor, pero el Señor ha querido santificar todo lugar
en el cual Él se hace presente a través de la Sagrada Eucaristía y también a través de una presencia nuestra. Quiere santificar nuestras familias, quiere que todo el mundo se convierta en tierra santa. Pero cuánto llama al corazón cristiano esos lugares en los cuales el Señor Jesucristo andó entre nosotros, como Él quiere también andar entre nosotros, en tu familia, en tu trabajo, gracias a ti. Por otro lado, en Argentina, el arzobispo de La Plata respondió al presidente electo del país, Alberto Fernández, quien declaró que impulsará un proyecto para legalizar el aborto. El arzobispo de La Plata, Monseñor Víctor Fernández, respondió al presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, quien aseguró que impulsará el proyecto de legalización del aborto una vez que asuma su cargo en diciembre del 2019. En una entrevista con un medio argentino, Alberto Fernández aseguró que él mismo enviará un proyecto de ley para despenalizar el aborto e intentará que salga cuanto antes. Fernández, del partido peronista Frente de Todos y que tiene como vicepresidenta a Cristina Fernández, dijo que el aborto es un problema de salud pública. A raíz de estas declaraciones, Monseñor Fernández, arzobispo de La Plata, expresó en su cuenta de Facebook que le llamó la atención leer que el presidente electo enviará inmediatamente un proyecto de ley sobre el aborto, cuando durante las elecciones afirmó que no veía como una prioridad este tema y que había que analizarlo bien y con tiempo. De acuerdo al prelado, muchas personas votaron por él confiando en estas palabras. En sus declaraciones al medio argentino, el presidente electo manifestó que cuando uno despenaliza y legaliza el aborto, este no necesariamente se convierte en algo obligatorio. Ante esto, Monseñor Fernández le recordó al próximo mandatario que una cosa es despenalizar a la mujer que ya abortó y otra es legalizar el aborto, ya que esto implicaría facilitar esta práctica para cualquier persona que desee hacerlo sin importar la causa. Y continuando con noticias de Argentina, les contamos que los obispos de la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes animaron a colaborar con la Colecta Nacional de Ayuda al Migrante y Refugiado 2019. Veamos. Una de las realidades que vivimos en nuestro país es la cantidad muy importante de personas que emigran, refugiados que llegan a nuestra patria para encontrar condiciones de vida mucho mejores para sus familias. La Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes estamos al servicio de ellos, ayudándolos en lo legal, asesorándolos en la documentación, en el aprendizaje del idioma español y en todos los servicios que como comisión les podemos brindar a nuestros migrantes. En la comisión nos sostenemos por el aporte de cada uno de nuestros amigos argentinos, de la comunidad católica, de toda la comunidad argentina, que son los que generosamente sostienen nuestra acción por la colecta que se realiza anualmente, que se realizará este año los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Queremos que ellos encuentren en este país su propia casa. Y hace unos días fue beatificado en el Estadio Olímpico de Riobamba, en Ecuador, el padre Emilio Moscoso, sacerdote jesuita que fue asesinado por odio a la fe a manos de revolucionarios a fines del siglo XIX. Y para contarnos más sobre el testimonio de este sacerdote, está conectado vía Skype con nosotros Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil. Monseñor Cabrera, le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir aquella experiencia maravillosa que la vivimos nosotros ahí en la beatificación de ese padre Emilio Moscoso, como acaba de escribirlo, mártir de la Eucaristía. Monseñor, ¿nos podría contar cómo se llevó a cabo el proceso de beatificación del padre Moscoso y por qué se le declaró mártir de la Eucaristía? Bueno, el proceso, como usted conoce, es el que la Santa Sede ha preestablecido. Había pues una persona encargada, el postulador que llamamos, y que en este caso era un padre jesuita, que fue recogiendo todos los testimonios de vida y presentados a la congregación para el culto de los santos. Un proceso que ha llevado mucho tiempo, que ha sido muy exigente, justamente porque así tiene que ser, de tal manera que las virtudes heroicas, que son las que principalmente prevalecen, estén muy claras. El por qué, también el Señor le ha manifestado, era el ambiente político, liberal, de restricciones muy fuertes a todo lo que significa Iglesia Católica,
por ejemplo, se prohibió la enseñanza religiosa en las escuelas y colegios, se expulsaron muchísimos religiosos. Entonces, en ese contexto es donde ocurre pues este martirio para nosotros y asesinato en el sentido propio de la palabra que perpetraron los soldados, en este caso pues las huestes liberales. Monseñor, ¿y qué le puede enseñar o dejar la figura del padre Moscoso al pueblo ecuatoriano, sobre todo en estos tiempos de tensiones y crisis políticas que atraviesa el país? Bueno, yo creo que lo primero es saber que toda posición extrema, casi fanática, de cualquier carácter que sea político, inclusive religioso, no lleva absolutamente a nada. Yo creo que la gran enseñanza es justamente, primero, invitar a un diálogo sereno para que los grandes problemas se solucionen por el camino de la paz. Y lo segundo, para nosotros importantísimo, es el saber que la fe en Jesucristo es lo más importante y hay que mantenerse fieles, es una coherencia de vida. Se habla del Padre Emilio, una persona muy tímida, humilde, casi introvertida. Sin embargo, en esas circunstancias, la fe en Jesucristo hace que obrara con una valentía impresionante y que sería capaz de dar la vida por lo que ama, por lo que cree. Yo creo que esas dos enseñanzas para mí son fundamentales. El diálogo por un lado y la valentía para defender la fe y entregarla a Jesucristo cuando se lo requiera. Monseñor Luis Cabrera, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a ustedes y que la intercesión de este nuevo mártir les ayude también a seguir adelante dando testimonio de esa fe en Jesucristo, el Hijo de Dios y el Salvador nuestro. Gracias, Monseñor. Los ecuatorianos ahora pues tienen un nuevo beato que les habla de esa valentía, del poder sacar lo mejor de uno mismo, aún en situaciones difíciles y complicadas como las situaciones políticas, las situaciones sociales, pero también la amenaza contra la vida, contra la familia, y encontrar en la Eucaristía, que ese es el secreto de los santos y creo que es lo que nosotros también tenemos que recorrer a la Eucaristía para llenarnos del Señor y poder así sacar eso que sea lo mejor de nosotros mismos para ayudar y colaborar con nuestro propio país. Si nos disponemos para comulgar bien, podremos transmitir a Jesucristo a todas las personas con las que nos encontramos. Y amigos, hemos llegado así al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Hasta pronto.